Hola jóvenes, ¿cómo están? Bueno, la siguiente cápsula tiene la idea de poder ir reforzando algunos temas que son relacionados con la ley 20.423, que específicamente es la ley de turismo. Específicamente jóvenes, debemos ir abocándonos a las clases que hemos tenido e incluso las clases que hemos visto el semestre pasado, ya que hay muchos conceptos que ustedes sí manejan, de que de hecho muchos conceptos ustedes ya saben, pero es importante irlo refrescando, ir en este caso revisando los PPTs, puedan leer la ley, ¿ya? Y abocarse, por ejemplo, primero a las definiciones. ¿Cómo entiende la ley, por ejemplo, el no turismo? O cómo se entiende el turismo aventura. ¿Ya? La ley es bien específica con algunos conceptos y, y claramente van ligados al nombre. Por ejemplo, si hablamos de etnoturismo, vamos a hablar directamente de una etnia, del tema de los pueblos originarios. Cuando hablamos de turismo aventura, hablamos de toda esta suerte de poder hacer como cosas, entre comillas, como lo hablamos en la clase pasada, como riesgosas, pero también bajo un plan el cual está abocado a poder controlar y tener dominado cualquier actividad que pueda ser riesgosa, dando la seguridad siempre a la persona o al turista. ¿Ya? Dábamos el ejemplo en esa clase de turismo aventura que se da allí en el Cerro San Cristóbal. Entonces, primero, como cualquier ley y cualquier constitución, es fundamental saberse el artículo 1 y 2. Yo creo que eso es lo primero, o sea, primero saber cuál es o cómo se define la ley, cuál es la estructura, ya. Entonces en ese sentido es importante que ustedes entender que existe un propósito que promueve la actividad turística. Si bien ustedes son del Ministerio de Economía, eh, hay un propósito de promover. Y desde ahí, además, tener algunos tipos de objetivos que son estratégicos asociados hacia el crecimiento sustentable. En algún minuto nosotros conversábamos sobre la sustentabilidad, conversábamos sobre el cuidado del medio ambiente, y pareciera que fueran palabras cliché, o parecieran que fueran algo así como, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de medio ambiente para hacernos simpáticos. Para nada, es un tema específicamente normativo. Entonces, ahí obviamente la ley fomenta un desarrollo o crecimiento sustentable. Además, promueve la asociación entre lo privado y lo público. Entonces, porque esto es para todos. Entonces, en ese sentido, es importante de que ustedes vayan identificando esos puntos que son asociados a las terminologías. ¿Ya? Hay que recordar que ustedes ya como futuros profesionales tienen que hablar también con un lenguaje técnico. Y ese lenguaje técnico está directamente relacionado con lo que dictamina la ley. Además, jóvenes, es importante de que ustedes puedan entender cuáles son las funciones o cuál es el comité, quién es el comité de ministros de turismo, por ejemplo. ¿Se recuerdan la clase cuando les mostré quién era la subsecretaria de turismo? En esa clase está, hay una serie de funciones. Y estas funciones que proponen dar los lineamientos de la política nacional de turismo, ¿se acuerdan que hablaba el ejemplo Perú y eso? Hacia ahí apunta. Porque en definitiva, la ley como tal te va a dar distintos como te decía, lineamientos, puntos específicos en los cuales tú debes trabajar. ¿Se entiende? Entonces, desde esa perspectiva también, cuando te definen los tipos de turismo, que en este caso ustedes, como futuros guías, y en esta asignatura que es turismo de guiado de intereses especiales, te define cuáles son los turismos de intereses especiales, como el turismo aventura, el ecoturismo, el turismo religioso. Entonces, desde esa perspectiva también tienen que entender que existe un comité, y ese comité de ministros de turismo lo que va a realizar también van a ir aprobando distintas metodologías, promociones, concesiones sobre proteger áreas silvestres, porque está todo vinculado, ¿se entiende?
Y además de eso, se entiende y considera el rol también de las regiones. Aquí las regiones son fundamentales. No, porque tenemos que entender que también Santiago no es Chile. Y ojo, de que decíamos una vez, la mayor cantidad de turismo en Chile no se da en la capital. Como por ejemplo en otros países, que si yo voy a Italia, voy a Roma, que es la capital. Si voy a Francia, voy a París, que es la capital. Y en caso de Chile, no, pues voy a Torres del Paine o a San Pedro de Atacama. Y después paso por Santiago. Entonces, esas cosas es importante como Chile también le da relevancia, de acuerdo a la ley, a las regiones. ¿Se entiende? La ley también define patrimonio. Y eso es importante. Porque finalmente hay un patrimonio turístico. Y ese patrimonio, si bien pueden ser bienes materiales o inmateriales que son de interés, tienen que recordar ese ejemplo que yo daba. ¿Se acuerdan? En este caso, cuando hablábamos del monumento o del hecho, la importancia de la zona. Hoy aquí fue. Que son cosas que no se pueden tocar, no son tangibles. Como un monumento o una estatua. Entonces, vamos a hacer algunos nexos también que son relacionados al decreto, a la norma 2961, al sello de calidad Cernatur, porque la ley también lo estipula. Porque en esta ley, que es más grande, recordemos que tenemos la ley, ya después las normas, la ley te describe cómo yo entiendo el sello de calidad y en qué medida, cuál es la importancia de ese sello de ustedes como guía. ¿Qué tienen que proteger? ¿Tienen que proteger el área silvestre ustedes o no? Esas cosas son fundamentales. Hay algunos aspectos de la ley que son así como quién la redactó, quién la promulga, dónde sale vigente, cuándo se discutió. No quiero que se centren en eso. Cosas que son puntuales, como definiciones de tipos de turismo, como quién es el comité asesor de ministros de turismo, como cuál es la jerarquía que existe en esto. Porque ustedes también como profesionales tienen que saber a quién tienen que dirigirse. Tienen que saber con quién hablar. Entonces, si bien nosotros vamos a entender que se van planificando cosas desde este comité que existe, también tienen que haber, hay un consejo consultivo también. Y ese consejo consultivo que promueve planes, tanto acá nacionales como internacionales, tiene una función, tiene distintas formas de desenvolverse en el mundo del turismo. Entonces, de esa forma también necesito que vayan aplicando cosas muy específicas. Por ejemplo, ¿qué plazo tiene el Servicio Nacional de Turismo para evacuar informes? ¿Cuántos días puede elaborar un informe? Entonces, y es importante eso, porque cuando hablamos, en este caso, de cuántos días, ¿cuánto? ¿30? ¿20? La respuesta es 45 días. Y la ley es clara. La ley es muy clara. El Servicio Nacional de Turismo, para evacuar un informe de una zona turística, tiene 45 días. Frente a cualquier situación que pueda suceder. Entonces, es importante de que ustedes vayan, en este caso, manejando la ley. Y yo creo y siento que son cosas que ustedes saben. Si ustedes saben estas cosas, si las hemos trabajado en clases, lo que pasa es que a veces uno las trabaja y de repente no te das cuenta de que estás hablando específicamente de la ley. En el aula virtual van a tener la cápsula, esta, va a estar ¿cómo se llama? Va a estar la ley como tal, van a ver algunas clases que hemos realizado, ¿ya? Y a estudiar, ¿ya? La prueba está fácil para quienes estudian. Eso. Besitos, se cuidan. Nos vemos el lunes.